Bueno, hermanos, pues buenas noches. Voy a compartir con vosotros el tema. Hoy vamos a hablar del llamado de Abraham. Hoy nos toca este tema tan interesante, el capítulo 11, donde, bueno, vamos a ver cómo el Señor llamó a su siervo Abraham y cómo Abraham obedeció. Os recordamos siempre el contacto, 640-869-488, WhatsApp y teléfono, y lasrosasiglesias@gmail.com, correo electrónico. Si alguien, bueno, siempre lo decimos todas las semanas, pero bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, cualquier idea, pues es bueno que la podamos compartir. Bueno, vamos a ver un poquito, porque en la semana pasada hablábamos de la Torre de Babel y cómo hubo una dispersión. Lejos de romperse o de acabarse la idolatría, vimos como cada vez más habían las personas, los grupos eran cada vez más idólatras. Dios dejó que los transgresores siguieran sus malos caminos, porque siempre hablamos de el libre albedrío, de que Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Pero siempre vamos a ver cómo, a pesar de que el conflicto se va desarrollando y hay mucha gente que abandona a Dios, Dios siempre tiene un pueblo, un pequeño remanente que va a serle fiel en todo momento y va a intentar que su nombre sea alabado y que su adoración vaya hacia adelante. En este caso, cuando después de la dispersión hemos visto que la idolatría llegó a más, Dios eligió a Abraham, porque Abraham era del linaje de Sem. Ya vimos la semana pasada un poquito la importancia de Sem, y lo eligió para hacerlo depositario de su ley para las generaciones futuras. Era el pequeño remanente que Dios tenía para que el conocimiento de su palabra siempre fuese pasando de generación a generación. Bueno, el padre de Abraham vivía en un ambiente de superstición y aunque ellos conocían a Dios, estaban cediendo a las poderosas influencias paganas. Llegó un momento que el culto del verdadero Dios se mezcló con los adoradores paganos. Y había gente que adoraba a Dios, pero lo hacía a través de los ritos paganos. Pero Dios siempre quería apartar un grupito, en este caso era Abraham, y no solo estaba Abraham, ¿no? Toda la gente que iba con él, los quería apartar para que la adoración a Dios siguiese adelante. La verdadera fe no se había extinguido. Lo hemos dicho, siempre tenía un remanente fiel que de forma ininterrumpida, generación tras generación, predicaban la verdad, para que el conocimiento de Dios no se olvidase. Abraham vivía rodeado de idolatría, en medio de la apostasía, pero se mantuvo firme a la adoración al verdadero Dios. Él tenía claras sus convicciones, tenía clara cuál era su fe y cuál era su dirección, a pesar de estar rodeado de idolatría. Bueno, entonces Dios le hace una promesa. Lo primero que hace es que le da un conocimiento de los requerimientos de su ley y de la salvación mediante Jesucristo. El concepto del Cordero, el concepto del Redentor siempre va a estar presente. Lo vimos, ¿verdad? Cuando empezamos los primeros temas, como Adán y Eva también tenían presente el concepto de Redentor y cómo a lo largo de toda la historia lo han tenido, pues en este caso fue Set, luego fue Enoc, luego fue Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a Abraham. Tenían claro el concepto del Redentor. Se le dio una promesa que tendría prosperidad y grandeza, que iba a recibir la bendición del Señor si él obedecía. Vamos a ver que las bendiciones de Dios siempre van a estar ligadas a la obediencia por amor. En este caso, Abraham debía de obedecer y el Señor iba a estar con él. Y después, sobre todo, la promesa más hermosa que recibió Abraham es que desde su descendencia saldría el Redentor del mundo. Aunque en este caso Abraham ya estaba casado, no tenía hijos porque su esposa era estéril, pero lógicamente lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. Entonces Dios le hizo esta promesa: de ti va a salir
el Redentor, de tu descendencia. Yo no tengo hijos. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, sin embargo, esto no significaba que a Abraham le fuese todo bien. Su fe iba a ser probada fuertemente, porque el Señor quería que Abraham estuviese firme en sus propósitos, firme en sus creencias. Y el Señor sabe hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros y nos prueba hasta dónde podamos llegar. Pero en este caso la fe de Abraham iba a ser probada, y no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Bueno, lo primero que le dice el Señor es: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo tenemos en el capítulo 12 de Génesis, el versículo 1. Esto podemos decir, oh, es que es fácil. No, bueno, en esta época no era fácil. La gente vivía en ciudades, exactamente, ciudades que prosperaban, ciudades que crecían, y recogerlo todo y salir no era fácil. Pero lo que Dios quería es que Abraham se separase de los compañeros de su niñez, de su familia. Pero no era por un capricho de Dios, sino porque, como hemos visto, la familia de Abraham vivía en la idolatría, adoraba a los dioses falsos y había mezclado la adoración del verdadero Dios con lo pagano. Dios le dice: sal de aquí porque yo te quiero llevar a un lugar tranquilo donde me voy a revelar a ti. A la influencia de sus parientes y amigos impedirían la educación que el Señor le quería dar. Y en esta época le dice: sal al desierto, sal a un lugar desierto. El carácter de Abraham debía ser diferente del mundo, porque sus acciones y sus motivos tenían que ser para obedecer al Señor. Esto a veces no es comprendido por la gente que está a nuestro alrededor. Incluso hoy en día nos puede pasar. Hay gente de tu misma familia, ¿verdad?, que no entiende que tú quieras, que ames a Dios, que quieras estudiar la Biblia, que quieras hacer lo que Dios dice. No es comprendido. Bueno, a mí me gusta con lo que dice aquí la hermana Elena White. Dice que eso es porque mucha gente no entiende que las cosas espirituales solo se pueden comprender espiritualmente. Y eso es una gran verdad. Si nosotros no nos acercamos espiritualmente a las cosas espirituales, no las vamos a comprender. Y mucha gente, desafortunadamente, pues no hace eso, ¿no? Y hay gente que está a nuestro alrededor y pueden ser de nuestra propia familia, gente que tengamos muy cerca incluso. Bueno, la salida de Abraham era por la fe. Y vamos a ver que a lo largo de todas las escrituras se va a hablar mucho de la fe de Abraham. De hecho, Abraham era considerado el padre de la fe, el padre de la nación hebrea, el padre de la nación del pueblo de Dios. Confiando en la promesa divina sin seguridad externa de su cumplimiento. Abandonó su hogar, sus parientes y su tierra. Dios le dijo a Abraham: oye, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Abraham creyó a Dios. No sabía si iba a pasar, si no iba a pasar. Como ser humano, él no sabía cuándo se iba a cumplir o si se iba a cumplir, pero obedeció por fe. Y sobre todo salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo: sal de aquí, y él se fue. Lo más normal es que cuando a una persona le digan: oye, te tienes que ir de este lugar, y lo más normal es que tú preguntes: oye, ¿y a dónde tengo que ir? Yo, por ejemplo, cuando me llama el ministerial y me dice: mira, Agustín, te vamos a trasladar, lo primero que le pregunto es: ¿dónde me vais a trasladar? Pues a tal ciudad, a tal lugar. Pero Abraham no preguntó. Dios le dijo: sal, y él salió. Se mantuvo fiel a la dirección divina. Había fuertes vínculos que lo ataban a sus parientes y a su tierra natal, lógicamente, los vínculos familiares. Abraham había vivido siempre con su familia, y sabéis que en esta época el concepto de la familia era muy importante, pero tuvo que salir, pero no vaciló a obedecer el llamado de Dios. Dios había hablado y él obedeció. ¿Por qué? Porque el lugar donde Abraham quería estar es donde Dios estaba con él, donde Dios le había enviado. Y por eso salió por la fe. Bueno, muchos son llamados, es así. El Señor llama a muchos. Dice: muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. El Señor nos llama constantemente.
Hay a veces personas que abandonan la carrera que promete riquezas, honores, que dejen las amistades, incluso la familia. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que Dios les ha dicho. Y muchas veces uno dice, hombre, yo me gustaría tener una vida más tranquila, una vida más normal, una vida, pero el Señor llama y a veces para seguir al Señor es cierto que hay que dejar cosas, pero tú ves la bendición de Dios constantemente y eso siempre te mantiene eh, adelante, ¿no? Porque Dios tiene una obra para todos nosotros, porque si nosotros llevásemos una vida fácil y sobre todo hiciéramos caso de ciertas amistades o parientes, impediría el desarrollo de esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Nos llama para que nos apartemos de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Esto es hermoso, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer la obra para Dios, sea la obra que sea, no estoy hablando solamente de los pastores, estoy hablando de todos, ancianos, laicos, misioneros. Cuando tú quieres hacer la obra de Dios, tienes que depender solo de Dios. No dependas del ser humano, no dependas de los seres humanos. Depende solo de Dios, porque Dios es el que dirige su obra. Bueno, el Señor lo llevó a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad bastante grande, muy cerca de lo que hoy en día es Bagdad, Irak, en esa zona, la zona de Babilonia, luego fue la Gran Babilonia. Esta ciudad se caracterizaba porque era una ciudad muy pagana. Decían que tenía un templo dedicado a la diosa Luna, de los más grandes que se han encontrado. De hecho, el templo está hoy prácticamente casi entero. Luego voy a poner algunas fotos para que la podáis ver. Ahí es donde Abraham estuvo un tiempo. Aquí vemos las ruinas en la foto grande. Y bueno, las tres fotos son las ruinas de lo que hoy en día es Ur de los Caldeos. Como veis, parece, no es pequeña para esta época, era una ciudad pues, que estaba bastante bien. Ahí veis en la foto pequeñita de abajo, al final, pues uno de los templos de los muchos que habían en la ciudad. Aquí veis el gran Zigurat, este estaba dedicado a la diosa Luna, Nana se llamaba, y se han hallado muchos otros templos dedicados a muchos dioses. Aquí podéis ver varios de ellos. Los zigurats, luego también los babilonios los hacían prácticamente igual. Los zigurats eran que los templos los levantaban lo más alto posible para que los dioses estuviesen cerca del cielo. Y solían hacer grandes templos para que muy altos, para precisamente eso, para estar cerca del cielo. Era una ciudad llena de ídolos y se han encontrado muchísimos nichos privados. Nichos privados son pequeños altares que la gente tenía en casa dedicada a muchos dioses. La diosa principal de Ur de los Caldeos era la diosa Nana, la diosa Luna, pero después había muchos más dioses, como pasó después también en Babilonia. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ur de los Caldeos. El llamamiento del cielo llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos, aquí en esta ciudad. Luego salió de Ur y se trasladó a Harán, a otra ciudad. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, que mezclaron el culto del Dios vivo con la idolatría y los ídolos. Es un poquito lo que hemos dicho antes. Allí estuvo hasta la muerte de su padre, Taré. Entonces la voz divina le ordenó seguir su peregrinación. Cuando el padre de Abraham murió es cuando el Señor le dijo, ahora tienes que salir. Sus parientes siguieron en el hogar y siguieron con la idolatría y con sus ídolos falsos. Pero el Señor quiso apartar a Abraham de todo este ambiente. Bueno, lo acompañaba Sara y Lot, su sobrino también lo acompañó, eso también lo sabemos. Y luego vamos a ver que no solamente ellos, sino que hubo mucha gente que salió con Abraham porque creyó a Dios. Bueno, entre los que lo acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mucha gente, Abraham tenía mucha gente que trabajaba para él, pero muchos lo seguían precisamente porque habían conocido a Dios, porque Abraham predicaba y les hablaba de Dios.
Mientras estaban en Harán, Abraham y Sara les habían inducido a adorar a Dios. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. En el versículo 5, capítulo 12. Se detuvieron en Siquem, a la sombra de las encinas de Moré, donde estableció su campamento. Vamos a ver cómo Abraham pues fue peregrinando, ¿no? Después os pondré un poquillo un mapa para que veáis todo el camino que hizo Abraham. Es decir, no es que Dios lo manda a un sitio y se quedaba quieto. Él caminaba hasta el lugar que el Señor le iba a indicar, que era la tierra prometida, ¿vale? Cuando él llega allí, a las encinas de Moré, ahí establece su campamento, porque ahí ya se detiene, porque era un país muy hermoso y de buena tierra. Lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Pero de nuevo seguía la idolatría. Abraham encontró el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. Esta gente solía hacer los lugares sagrados en los bosques y en los lugares altos. En los bosques solían haber altares a los dioses paganos, a muchos dioses. En esta tierra había muchos dioses, los dioses de la fertilidad, los dioses de las lluvias. Bueno, había muchos, tanto femeninos como masculinos. Uno de los dioses más populares era Baal, también Moloch, y después había diosas femeninas como Astarte, Aserá, o sea, había muchísimas. Pero también llegó un momento en que esta gente hacía sacrificios humanos en las montañas y en las colinas vecinas. En los bosques ponían los altares y los sacrificios los hacían en lo alto. Sobre todo los que adoraban al dios Moloch. Al dios Moloch ahí se les ofrecían sacrificios de niños. Abraham se aferraba a la promesa divina. Pronto el Señor se le apareció y le confirmó la promesa. Génesis 12:7. Entonces la fe de Abraham se fortaleció. Como vemos, Dios no lo abandonó, Dios estaba con él, lo estaba fortaleciendo. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar al Señor allí, no un altar pagano como eran los otros, no, un altar para Dios. Pronto se marchó a un lugar cerca de Betel y de nuevo erigió un altar a Dios allí. Vemos que Abraham, allí donde iba, lo que hacía era que levantaba un altar al Señor. Y ahora iba a venir una prueba de fe muy grande para Abraham. La prueba de fe era la sequía. Continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe por la sequía. Los ríos se secaron, la hierba se marchitó y no encontraban pastos ni agua ni para ellos ni para sus ganados. Claro, la gente que vivía de los ganados, que vivía de la ganadería, el agua es muy importante, porque si no hay agua no hay pastos. No hay pastos, no pueden comer los animales. Si los animales no comen, no pueden sacar las materias primas que sacaban de los animales. Es decir, la lana, la carne, la leche, de ahí hacían los quesos, era muy importante. Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham a medida que una dificultad sucedía a la otra. Al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza, sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Siempre mantuvo la fe en la promesa del Señor. Con oraciones consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Señor le dice, vete a Egipto. Aquí vemos un poquito, ¿veis? Ur de los Caldeos está aquí rodeada y veis cómo fue hasta Harán y de Harán hasta Betel. Ya estaba más o menos en la tierra prometida, pero la sequía lo obligó a ir a Egipto. Luego regresa, luego vemos que él va a regresar de Egipto. Veis que, bueno, tuvo que caminar bastante. Fijaros que el Señor lo llevó por este camino por donde iba encontrando agua y pastos, porque esta zona que vemos aquí es más desértica, es más un desierto, ¿vale? Entonces, estas eran las rutas que muchas caravanas seguían, ¿verdad? Para ir a Egipto, para ir a la costa, para embarcar los barcos, porque esta parte de aquí que veis en rojo, pues estaba regada por dos ríos bastante importantes, el Tigris y el Éufrates, ¿vale? Así que aquí vemos un poquito Ur de los Caldeos. Bueno, ahí vemos para que tengamos un poquito en mente todo el camino que tuvo que hacer Abraham. Bueno, ahora lo manda Dios hacia Egipto.
El hambre lo hizo ir a Egipto. No abandonó Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió la tierra de Caldea, de la cual había venido, sino que siguiendo la orden divina se fue a Egipto. Allí fue temporalmente, como tan cerca, lo más cerca que pudiese de la tierra que el Señor le había dado, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios lo había puesto. Esta prueba debía enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe, lecciones que debían de permanecer escritas para las generaciones futuras. Vemos un poco la manera que Dios trabajó con Abraham. Todo fue una cosa tras de otra. ¿Para qué? Para que él tuviese sumisión a Dios, paciencia y fe. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olviden ni desecha a los que depositan su fe en él. Muy bien. Bueno, otra vez su fe fue puesta a prueba en Egipto. Todos sabemos un poquito también la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Dios prueba a su pueblo, claro que sí. En el crisol de la aflicción, en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Y es necesario que Dios nos pruebe a cada uno de nosotros, porque a través de las pruebas es cuando nuestro carácter se va moldeando. Y Dios es el alfarero que moldea el vaso de barro que nosotros somos. Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a prueba. Y Dios tiene que hacer eso para que nuestro carácter pues vaya siendo refinado. Quiero compartir algunas citas textuales porque me gustaron mucho y creo que son importantes. En su providencia, Dios nos coloca en situaciones que prueban nuestro carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para nosotros mismos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza el propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios nos llama a obrar, estamos listos y los ángeles pueden ayudarnos en la obra que debemos de hacer. A veces nos preguntamos, ¿por qué es necesario que Dios nos tenga que probar? ¿Por qué no? Pues es necesario, hermano. Perdón, se ha ido. Es necesario precisamente para, como dice aquí, que estemos listos para la obra que tenemos que hacer. Bueno, Abraham está en Egipto y allí ocurre algo importante. Durante su estancia en Egipto, dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana. Consideramos a Abraham como un hombre de fe, pero era un ser humano que podía equivocarse, como todos nos podemos equivocar. El hecho de tener fe, el hecho de ser cristiano, el hecho de estudiar la Biblia, pues no significa que no te puedas equivocar. Y Abraham se equivocó, porque, bueno, sabéis la historia, ¿no? Que cuando él llega a Egipto, le dijo a su esposa que no dijese que era su mujer, sino que era su hermana. Porque, según nos dice el texto bíblico, pues Sara era muy hermosa. Y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciarían a la hermosa extranjera y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero lo que Abraham no pensó es que iba a someter a Sara a una prueba muy, muy grande, porque el faraón, rey de Egipto, quería estar con ella, quería acostarse con Sara. Pero fijaros lo que dice la hermana Elena White. A mí me gusta porque dice que ese ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en un gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su misericordia, protegió a Sara. Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque Abraham no pensó en eso. Abraham dijo, bueno, tú di que eres mi hermana y ya está. Pero iba a someter a Sara a una prueba y esa prueba había un adulterio, porque el faraón la iba a tomar, aunque el faraón no lo sabía, pero Dios tiene que intervenir. Y fijaros cómo interviene Dios.
Dios interviene diciéndole al faraón, oye, que es su esposa, no la toques. Muy bien. Es cierto que Abraham, estando en Egipto, fue muy favorecido, prosperó mucho, porque había sido muy favorecido por el rey. Y aún ahora Faraón no permitió que se le hiciese daño a él o a su compañía, sino que le ordenó que una guarda los condujese con seguridad fuera de sus dominios. Lógicamente el faraón se sintió engañado, pero también sabéis que había en la cultura egipcia, los egipcios no se mezclaban con los pastores, con los que trabajaban con el ganado, pues lo consideraban como algo impuro y ellos no se mezclaban. Y Abraham fue muy favorecido y, llegó y se hacía cada vez más poderoso. Bueno, en este tiempo es un poquito lo que he dicho. No podían comer ni beber juntos porque lo consideraban impuro. Bueno, si Abraham se quedaba en Egipto, su creciente riqueza y honor podrían despertar la envidia y la codicia de los egipcios, quienes podrían causarle algún daño por el cual el monarca sería considerado responsable y que podría traer nuevamente plagas sobre la familia real. La despedida de Faraón fue muy amable y generosa, pero le pidió que saliera de Egipto, porque Dios había intervenido y Dios le había dicho. Así que, bueno, es un bonito esto. Bueno, mis hermanos, pues estamos viendo un poquito cómo Abraham, padre de la fe, obedece a Dios, sigue todo el camino que el Señor le manda, lo saca de la idolatría, se equivoca, ¿verdad? Pero Dios interviene. Y es muy interesante porque la amonestación dada a Faraón resultó ser una protección para Abraham en sus relaciones futuras con los pueblos paganos, pues el asunto no pudo conservarse en secreto. Era evidente que el Dios a quien Abraham adoraba protegía a su siervo y que cualquier daño que se le hiciese sería vengado. Es asunto peligroso dañar a uno de los hijos del Rey del Cielo. El salmista se refiere a este capítulo de la experiencia de Abraham cuando dice, al hablar del pueblo escogido de Dios, por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, negáis mal a mis profetas. En el Salmo 105, versículo 14. Hay una interesante semejanza entre la experiencia de Abraham en Egipto y la de sus descendientes siglos después. En ambos casos fueron a Egipto a causa del hambre y moraron allí, y a causa de los juicios divinos en su favor los egipcios los temieron y los descendientes de Abraham salieron al fin enriquecidos por los obsequios de los paganos. Eso vemos que va a pasar después, después, y cómo el Señor va a hacer que su pueblo salga en el Éxodo, donde los egipcios les dan mucha riqueza. Eso lo veremos, ahí habrá otros temas que hablaremos de esto. Lo más importante que tenemos que aprender es la fe, ¿no? La fe que tuvo Abraham. Es cierto que eso no quedamos exentos de equivocarnos, nos podemos equivocar, pero el Señor nos ayuda a arrepentirnos y a rectificar. Y lo más importante y lo más hermoso es que todos aquellos que tengan fe serán protegidos por el Señor. Aunque es cierto, nuestra fe será puesta a prueba muchas veces. Bueno, hermanos, pues recordamos de nuevo el contacto y os invitamos al siguiente capítulo. Capítulo 12, tema 12, Abraham en Canaán. Bueno, pues que el Señor os acompañe, que os bendiga y que sigamos estudiando este maravilloso libro.